Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda mi comunidad de maestría Red Pill? Bueno, el día de hoy vamos a hablar respecto del punto de origen mental. Ciertamente este es un concepto que en la manósfera suele ser comúnmente utilizado. Lo cierto es que no siempre cabalmente logra denotarse completamente su significado. Y bueno, mi idea en este video podcast es tratar de lograr comprender, aunque sea, a qué nos referimos cuando estamos hablando de punto de origen mental. ¿Sí? Así que bueno, sin más preámbulos, comencemos. A ver, me parece importante, digamos a modo de introito, remarcar que este concepto, es decir, el punto de origen mental, está estrechamente relacionado con el concepto marco. Nosotros ya hemos en algún otro video hablado respecto del marco, ¿sí? Al cual me remito. No obstante, a grosso modo podemos decir que el marco es básicamente toda aquella estructura, todo aquel esquema y aquellos esquemas mentales que una persona porta, ¿sí? Con los cuales obviamente interpreta su exterior como su propio interior. ¿Sí? Básicamente un marco es la forma de entender, es la cosmovisión propia que cada ser humano tiene. Y nosotros en este canal hemos recomendado que un hombre debe de tener un marco sólido, ¿sí? Un marco consistente, robusto, que en lo posible sea no contradictorio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre que hay personas que tienen marcos más sólidos que otros, ¿sí? Entonces, de ahí podemos derivar incluso que existen personas que son más alfas que otras, ¿sí? Y aquellas personas que no tienen una estructura sólida, no tienen un marco sólido, esquemas innegociables, medulares, con los cuales pueda interpretar la vida misma y con los cuales pueda manejarse, bueno, terminan tarde o temprano sometiéndose a los designios de un tercero. ¿Sí? Entonces, de ahí podemos derivar nosotros la figura de un alfa y la figura de los betas. En parte, incluso esto no solo se puede replicar en los seres humanos, sino que es mucho más común verlo en las especies animales, ¿verdad? No por nada, por ejemplo, en una manada de lobos vamos a encontrar lobos que son líderes, lobos alfas, y después lobos que son betas, que simplemente ayudan, complementan, pero que están bajo los designios de un lobo alfa. Bueno, lo mismo ha de pasar de manera mucho más sutil y camuflada en nuestra sociedad. Ahora bien, esto es básicamente el marco, ¿sí? Es aquella estructura mental en algún punto innegociable. Obviamente que el marco también está estructurado sobre bases que también pueden ser negociables en algún punto, ¿sí? De ahí, pero el hombre que es consciente respecto de su propio marco sabe qué es lo que puede negociar y qué es lo que no puede negociar. Y aquello que no puede negociar, obviamente, o se va a retirar o va a luchar por sus ideales, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, que aparezca una mujer que de buenas a primeras te revele que ella quiere seguir manteniendo relaciones de tipo promiscuas cuando tú quieres, por ejemplo, sostener una relación de tipo monogámica. Bueno, el hombre que advierte que esa mujer es promiscua y desea seguir en esa lógica, bueno, ahí hay un no negociable, y el hombre que es alfa, el hombre que es decidido, que es consciente y congruente con su propio marco, optará por alejarse, ¿sí? Optará incluso por alejar a dicha mujer de su propio entorno. Este es un ejemplo grosero y común, ¿sí? En algún punto. Ahora bien, dicho esto, ¿sí? Es decir, existen no negociables y también negociables dentro de un marco, ¿sí? Y hemos dicho que el marco
toda aquella estructura, son todos aquellos esquemas mentales que un hombre porta, ¿sí? Que un hombre en sentido general, si un hombre o una mujer porta. ¿Y qué relación tiene esto con el punto de origen mental? Bueno, básicamente el punto de origen mental, ¿sí? Vamos a ir a la definición, es en realidad la propia comprensión interiorizada sobre cómo es que una persona encaja dentro de su propia comprensión del marco. ¿Sí? Básicamente el punto de origen mental es cómo una persona se ubica, cómo una persona se halla, cómo una persona encaja en relación a los demás, ¿sí? En relación a otros. Si el primer pensamiento, si la primera reflexión parte, si la primera importancia o la primera prioridad parte de esa persona, de dicha persona, de tú mismo, bueno, el punto de origen mental está sobre ti. Ahora bien, ¿cuándo el punto de origen mental puede estar sobre un tercero? Bueno, cuando tu primer pensamiento, cuando tu prioridad está en cómo es que se siente el otro. Y esto, pasado a las relaciones de tipo intersexuales, intergéneros incluso, bueno, cómo es que tú piensas que esa mujer se va a sentir cuando tú te relacionas, por ejemplo, con sus amigas. Cómo es que tú piensas que la otra persona se va a sentir cuando tú te relacionas con ella misma, incluso, ¿sí? O con terceros. Es qué piensas cuando la otra persona sentirá, ¿sí? Conforme lo que tú hagas. Bueno, cuando uno delega, ¿sí? Cuando uno deriva, cuando uno hace de primer pensamiento, hace de prioridad a un tercero que no es uno mismo, bueno, el punto de origen mental está en un tercero, está en el otro. En una relación intersexual está en la otra persona. Ahora, cuando uno piensa primero desde su propio egoísmo en algún punto, ¿sí? de su propia conveniencia, incluso a veces recomendable y sana conveniencia, parte de sí mismo y se relaciona pensando en sí mismo primero, bueno, el punto de origen mental estará en ese caso sobre ti mismo. Y esto es lo que proponemos en este canal, ¿sí? Que no solo tengamos marcos sólidos, sino también tengamos el punto de origen mental sobre ti mismo, ¿sí? De modo de que cuando te relacionas con los demás, primero piensas cómo aquello te va a afectar a ti y actúas en consecuencia. Esto me parece súper importante remarcar, ¿sí? Porque si nos remitimos, digamos, a la experiencia misma, podemos ver en primer término cómo es que los niños, por ejemplo, los niños y las niñas tienen, desde que son pequeños, su propio punto de origen mental está generalmente puesto sobre sí mismos. ¿Sí? Básicamente esto es una consecuencia de su propio instinto de supervivencia. Y es la sociedad, ¿sí? En el género masculino, en los niños varones, es la propia sociedad la que domestica a los niños. Es la propia sociedad la que le impone el pensar que primero tiene que ser empático, que primero tiene que estar pensando cómo es que se sentirán ellas, en los mayores, en los adultos, que tiene que satisfacer lo que su familia necesita, que tiene que proveer más incluso de lo que él mismo precisa. Bueno, es la sociedad la que en algún punto adomestica, ¿sí? Domestica a los niños. En cambio, en las mujeres, ¿qué pasa? En las mujeres ocurre algo inverso. Si en a las mujeres se las cría y se las afirma, ¿sí? Constantemente sobre un mecanismo social donde ellas están situadas, ¿sí? En sí mismas como punto de origen mental, ¿sí? E incluso en aquellos casos en donde ellas, ¿sí? Desde niñas, ubicasen su punto de origen mental en un tercero, en un hombre, por ejemplo, bueno, son condenadas, son avergonzadas, son reprimidas para que no sean así. ¿Sí? De ahí un poco también se explica ese solipsismo exagerado que las mujeres tienen, en donde pareciesen narcisistas, pareciesen egoístas en demasía cuando uno las trata. En cambio, el hombre, por ser domesticado,
beatizado por ser reprimido en algún punto, es que en la sociedad luego son utilizados como elementos descartables, como el género descartable, ¿sí? Y es más, me atrevería a decir, por ejemplo, que si por algo los chicos malos, los malotes, por algo incluso los delincuentes, por algo los hombres alfas o los hombres sigma son atractivos, bueno, porque su punto de origen mental suele estar enfocado en sí mismo, ¿sí? Si algo tienen en común todos ellos, es que el punto de origen mental está enfocado sobre sí mismos, ¿sí? Esto no ocurre con el hombre beta. Si el hombre beta no solo es un hombre reprimido, un hombre servil, un hombre que no se anima a romper ningún tipo de regla, un hombre que acepta lo preestablecido, que no contradice, que asume todos los compromisos sociales. Bueno, un hombre, ese tipo de hombre por lo general tiene puesto su punto de origen mental en un tercero, ¿sí? En una mujer, en sus padres, en sus hijos, si es que ya los tiene, en su empleador, ¿sí? Bueno, intento entonces definir punto de origen mental. Si el punto de origen mental es cómo tú, como una persona X, se comprende, se ubica, como una persona X encaja dentro de un marco, ¿sí? Dentro de su propio marco, dentro de sus propios esquemas. Cómo es que esa persona se trata y se deja tratar dentro de su propia comprensión del mundo, ¿sí? Si ese punto de origen está enfocado en sí mismo y le va en beneficio, bueno, ese punto de origen mental está sobre él. Ahora, cuando ese punto de origen mental está enfocado en un tercero, en cómo es que el otro se sentirá, a ver si sois lo suficientemente empático, si no dije nada que le pueda dañar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese punto de origen mental, ese primer pensamiento está en un tercero, ¿sí? Lo que nosotros proponemos en este canal es que los puntos de orígenes, el punto de origen mental del hombre debe estar sobre el propio hombre, sobre sí mismo, ¿sí? Y es en ese sentido, si es en ese contexto, que podemos derivar, por ejemplo, el hecho de que las mujeres, para los hombres que tienen un punto de origen mental definido sobre sí mismos, las mujeres son un complemento para él. Nunca lo principal, nunca el centro, sino un complemento. Un complemento, ya fuese de diversión, de distracción, lo que sea, ¿sí? Pero es un complemento y nunca el centro. Si nosotros en el derecho solemos decir, lo accesorio corre la suerte de lo principal. Bueno, lo principal en nuestro caso somos nosotros mismos. Y las mujeres vienen a ser un accesorio para nosotros, ¿sí? Al menos en nuestro entendimiento de la realidad, ¿sí? Bueno, espero que sirva. Si así fue, te pido que dejes tu comentario, dale like, comparte. Si conoces a alguien que creas que este mensaje puede serle de utilidad, compárteselo. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Vamos a